This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit Progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Hi, this is Javon, your Blinds.com design consultant. Oh, wow. A real person. Yep, I'm here to help with everything from selecting the perfect window treatments to... Well, I've got a complicated project. No problem. I can even help schedule a professional measure and install. We can also send you samples fast and free. I just might have to do more. Whatever you need. So the first room we're looking at is for... Shop Blinds.com now and save up to 45% on select styles. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. La historia de Saúl y la adivina de Endor, relatada en 1 Samuel 28, es uno de los episodios más impactantes y trágicos de la vida del primer rey de Israel. Saúl, quien en sus primeros años había sido elegido por Dios para gobernar a su pueblo, terminó sumido en la desesperación, el miedo y la rebelión contra Dios. Ante la amenaza inminente del ejército filisteo y sin recibir respuesta de Dios a través de sueños, profetas o el Urim, Saúl toma una decisión desesperada: buscar a una adivina, algo que él mismo había prohibido en Israel por ser una práctica abominable ante Dios. Se disfraza y visita a la mujer de Endor, pidiéndole que invoque el espíritu del profeta Samuel. Para su sorpresa, la mujer logra ver a Samuel, quien le anuncia el juicio divino. Saúl y sus hijos morirían al día siguiente en la batalla y su reino sería entregado a David. Este episodio nos deja una fuerte advertencia sobre las consecuencias de alejarse de Dios y buscar respuestas en fuentes prohibidas. En este video, exploraremos el contexto de esta historia, el significado de la respuesta de Samuel y las lecciones que nos deja sobre la obediencia, la confianza en Dios y las consecuencias de la desobediencia. Acompáñanos en este recorrido por las Escrituras para descubrir la impactante historia de Saúl y la adivina de Endor. En 1 Samuel 28:5 se narra: cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó mucho su corazón. Los días de gloria del rey Saúl habían quedado atrás. Ahora, un ejército imponente de filisteos se reunía contra Israel, desplegando sus tropas en Sunem, al norte del valle de Jezreel. Desde la cima del monte Gilboa, Saúl observaba cómo el enemigo avanzaba con una fuerza arrolladora. Las tropas filisteas eran numerosas y estaban bien organizadas. Carros de guerra, jinetes y soldados con espadas relucientes llenaban el horizonte. El estruendo de sus movimientos hacía retumbar la tierra. El corazón de Saúl se llenó de terror. Este no era un temor común, sino un pánico que lo paralizaba. En el pasado, había liderado con valentía a su ejército contra los enemigos de Israel, pero ahora, sin la guía del profeta Samuel y sin la bendición de Dios, se sentía solo y vulnerable. La muerte de Samuel había dejado un vacío que ninguna estrategia militar podía llenar. Desesperado por saber qué hacer, Saúl buscó a Dios. Oró, pero el cielo permaneció en silencio. Consultó a los sacerdotes, esperando una respuesta a través del Urim y Tumim, los instrumentos sagrados usados para conocer la voluntad divina. Pero no hubo respuesta. Tampoco recibió señales en sueños ni por medio de profetas. Dios no hablaba. Cada segundo que pasaba, aumentaba su angustia. Saúl era un rey sin dirección, enfrentando una guerra sin esperanza. Si Dios no le respondía, ¿a quién podría acudir? El poder de los filisteos. En esta época, los filisteos eran una de las mayores amenazas para Israel. Dominaban la región costera y tenían un ejército superior en armas y estrategia. A lo largo de su reinado, Saúl había luchado contra ellos en numerosas batallas, pero esta vez, la situación era diferente. La ausencia de Samuel. Samuel había sido el guía espiritual de Israel y quien ungió a Saúl como rey. Con su muerte, Saúl perdió a su principal consejero, lo que dejó un vacío en su liderazgo. Los métodos de consulta divina. En tiempos bíblicos, Dios hablaba a su pueblo de diversas maneras: sueños, revelaciones durante el descanso, Urim y Tumim.
objetos sagrados usados por los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Profetas, hombres elegidos por Dios para transmitir su mensaje. Saúl intentó todos estos métodos, pero Dios guardó silencio. A veces, en la vida enfrentamos momentos de crisis en los que buscamos respuestas y sentimos que Dios no nos responde. Podemos orar, buscar consejo, leer la palabra, pero no encontramos dirección clara. En esos momentos, la desesperación puede llevarnos a tomar decisiones apresuradas. Saúl, en su miedo, eligió un camino que lo alejó aún más de Dios. Este relato nos muestra la importancia de esperar en Dios y no buscar soluciones fuera de su voluntad. En 1 Samuel 28:3 se narra: Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Antes de llegar a su momento de desesperación, Saúl había demostrado celo por la ley de Dios al expulsar de Israel a todos los adivinos, hechiceros y encantadores. Esta decisión no fue casual. Estaba alineada con los mandatos divinos establecidos desde tiempos de Moisés. La ley prohibía explícitamente cualquier práctica de adivinación, consulta de espíritus o intento de comunicarse con los muertos. En Deuteronomio 18:10-12 se narra: No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Saúl, en sus mejores días como rey, buscó purificar la tierra de prácticas paganas que deshonraban a Dios. Sabía que estas actividades no solo desviaban al pueblo, sino que también traían juicio divino sobre la nación. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Su decisión fue vista como un acto de obediencia y liderazgo espiritual. Sin embargo, en los momentos de crisis, los principios son puestos a prueba. La ironía de la historia es evidente. El mismo rey que desterró a los adivinos ahora contemplaba romper su propio decreto. El silencio de Dios y la inminente amenaza filistea lo empujaban hacia una contradicción fatal. Las prácticas de adivinación, hechicería y consulta de espíritus eran comunes entre los pueblos cananeos. Estas culturas creían que los muertos podían influir en los asuntos de los vivos y buscaban su guía a través de rituales y conjuros. Dios instruyó a Israel para que fuera un pueblo apartado, santo y libre de prácticas paganas. La consulta a los muertos y cualquier forma de adivinación eran vistas como rebelión directa contra Dios. En Israel, el rey no solo lideraba militarmente, sino que también tenía la responsabilidad de velar por la pureza espiritual del pueblo. Al expulsar a los adivinos, Saúl había cumplido con su deber. Pero ahora, en su debilidad, estaba dispuesto a romper esa ley. Esta parte del relato nos enseña cómo la integridad es probada en los momentos difíciles. Es fácil seguir principios cuando las circunstancias son favorables, pero es en la adversidad
cuando el verdadero carácter se revela. Saúl, al enfrentar el silencio de Dios, contempló violar sus propios valores. En la vida cristiana, hay momentos en los que las presiones externas nos llevan a considerar atajos que contradicen nuestra fe. Este relato nos recuerda que la fidelidad a Dios debe mantenerse incluso cuando la espera es difícil y las respuestas parecen lejanas. En 1 Samuel 28:7 se narra: Entonces Saúl dijo a sus criados: Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por ella pregunte. Y sus criados le respondieron: He aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. El temor y la soledad espiritual llevaron a Saúl al borde de la desesperación. Las filas filisteas se extendían imponentes frente al ejército israelita, y el silencio de Dios profundizaba su angustia. Con cada día que pasaba sin dirección divina, su mente se llenaba de pensamientos oscuros y de opciones que en circunstancias normales habría descartado por completo. En su desesperación, Saúl tomó una decisión drástica: consultar a una adivina, quebrantando abiertamente la ley de Dios y su propio decreto real. Reunió a sus siervos más cercanos y les pidió que encontraran a alguien que pudiera comunicarse con los espíritus. Sin dudar, sus criados le revelaron la existencia de una mujer en Endor, conocida por tener un espíritu de adivinación. Saúl sabía que acudir a ella pondría su vida en peligro. Endor se encontraba en territorio controlado por los filisteos, y además, visitar a una adivina lo expondría como hipócrita y transgresor de su propio mandato. Sin embargo, su desesperación superó cualquier temor o consideración ética. Esa noche, Saúl se despojó de sus vestiduras reales y se disfrazó para pasar desapercibido. Acompañado por 2 hombres, emprendió el camino hacia Endor, cruzando líneas enemigas y adentrándose en territorio hostil. Cada paso hacia la adivina era también un paso más lejos de Dios. Este acto de desesperación reveló el abismo en el que Saúl había caído. Había pasado de ser el elegido de Dios a depender de medios prohibidos para buscar respuestas. El rey que había eliminado a los adivinos ahora se dirigía directamente a uno de ellos en busca de ayuda. En la cultura israelita, consultar a los muertos o a los adivinos no solo era un acto ilegal, sino una abierta rebelión contra Dios. La adivinación se asociaba con prácticas paganas y rituales que ofendían la santidad del Señor. Endor estaba ubicada al norte del monte Gilboa, justo detrás de las líneas filisteas. Para llegar hasta allí, Saúl debió cruzar territorio enemigo, lo que muestra su nivel de desesperación y su determinación por obtener respuestas a cualquier costo. El acto de Saúl al disfrazarse fue más que una táctica de seguridad. Simbolizaba su caída espiritual, ocultó su verdadera identidad, tanto ante la mujer como ante sí mismo. Al dejar atrás sus vestiduras reales, también dejaba atrás su dignidad y su autoridad espiritual. En la vida cristiana, hay momentos en los que la presión y la incertidumbre nos llevan a buscar soluciones rápidas, incluso si éstas contradicen nuestros principios. Saúl, enfrentado al silencio de Dios, eligió consultar una fuente prohibida, convencido de que necesitaba una respuesta a toda costa. Este relato nos enseña que la desesperación puede nublar nuestro juicio y empujarnos a decisiones que comprometen nuestra fe. La fidelidad a Dios debe mantenerse firme incluso en el silencio y la incertidumbre. En 1 Samuel 28:9 se narra: Y la mujer le dijo: He aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Saúl, oculto bajo su disfraz y acompañado por 2 hombres, llega a la casa de la adivina en Endor. La oscuridad de la noche envuelve la escena, reflejando la oscuridad espiritual en la que Saúl se encuentra. El rey, quien en el pasado había desterrado a todos los adivinos y hechiceros de Israel, ahora llama a la puerta de una mujer que representa todo aquello que él mismo había condenado. La adivina, desconfiada y temerosa, recibe a los hombres, consciente del peligro que implicaba su oficio bajo el mandato del rey. This episode is brought to you by Coffee Mate.
After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my coffee mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Lowe's knows that free is just better. That's why MyLowe's Rewards is free to join. As a member, you earn points towards MyLowe's money on eligible purchases, get exclusive free gifts, and earn free shipping at Silver Key status, all on top of weekly member-only deals. Don't wait. Join MyLowe's Rewards for free today and start saving more. Lowe's, we help, you save. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change. So good, so good, so good. New markdowns up to 70% off are at Nordstrom Rack stores now. Fresh kicks, spring tops, new dresses. There's always a score. I mean, the denim section is unreal. Why do I rack? All the dresses. I always find something amazing. Head to your Nordstrom Rack store to find can't-miss deals on all the spring things. Great brands, great prices. That's why you rack. Saúl, aún disfrazado, le pide directamente, en 1 de Samuel 28:8. Se narra: Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir al que yo te dijere. La mujer, sorprendida y asustada, responde recordándole que Saúl había prohibido tales prácticas y que lo que le pedía ponía su vida en riesgo. Temía que todo fuera una trampa para descubrirla y ejecutarla por sus actividades prohibidas. En un acto de contradicción total, Saúl jura por el nombre de Dios. En 1 de Samuel 28:10 se narra: Vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Este juramento expone la crisis espiritual del rey, invoca el nombre de Dios mientras transgrede sus leyes. Es un momento de profunda hipocresía. Saúl busca protección divina mientras camina en abierta desobediencia. Tranquilizada por el juramento, la adivina acepta realizar el ritual. Comienza su ceremonia de invocación, utilizando métodos ocultos y rituales oscuros. Sin embargo, lo que sucede a continuación la deja atónita. Aunque Israel prohibía estas prácticas, las culturas circundantes veían la consulta a los muertos y la adivinación como algo común. Los adivinos solían realizar rituales complejos para intentar contactar con espíritus, aunque muchas veces estas prácticas eran engañosas y manipuladoras. La mujer de Endor entendía los riesgos. Saúl había expulsado y perseguido a todos los hechiceros y adivinos. Que alguien solicitara sus servicios podría ser una trampa para delatarla. Su temor inicial es legítimo, pues la ley israelita condenaba estas prácticas con la muerte. Jurar en nombre de Dios tenía un peso significativo en la cultura israelita. Que Saúl usara el nombre del Señor para proteger a la adivina muestra la distorsión de su juicio y su desconexión espiritual. Saúl representa en este episodio a aquellos que, en la desesperación, justifican sus actos erróneos apelando a la fe, aun cuando están en abierta desobediencia. La hipocresía espiritual surge cuando se invoca el nombre de Dios para validar decisiones que están en contra de sus principios. En 1 de Samuel 28:13-14 se narra: Y la mujer dijo a Saúl: He visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿Cuál es su forma? Y ella respondió: Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. La atmósfera estaba cargada de tensión y misterio. La adivina de Endor, acostumbrada a realizar rituales y encantamientos, comenzó su ceremonia para invocar al espíritu que Saúl había solicitado. Sin embargo, lo que ocurrió fue completamente inesperado para ella. En medio del ritual, la mujer lanzó un grito de asombro y temor. No era la reacción habitual de alguien que fingía un acto de adivinación. Algo real había sucedido. «Vi dioses que suben de la tierra», exclamó, usando un término antiguo que en este contexto sugiere la aparición de un ser espiritual.
Cuando Saúl le pidió detalles, la adivina describió a un anciano cubierto con un manto, un símbolo de autoridad profética. Saúl comprendió de inmediato que se trataba de Samuel. En ese momento, Saúl cayó rostro en tierra, lleno de temor y reverencia. El profeta que había ungido a Saúl como rey, que lo había aconsejado y posteriormente reprendido por su desobediencia, ahora estaba frente a él en una aparición que desafiaba las leyes naturales. Samuel no apareció por voluntad de la adivina ni por el poder de sus rituales. Fue Dios quien permitió esta manifestación única para entregar un último mensaje a Saúl. La reacción aterrada de la adivina sugiere que esto iba más allá de cualquier invocación común. Incluso ella no esperaba que el verdadero Samuel se presentara. La aparición del profeta trajo consigo un peso de juicio inminente. Saúl, postrado y tembloroso, sabía que la verdad que estaba por escuchar no sería favorable. En el antiguo cercano Oriente, muchas culturas creían que los muertos habitaban en un lugar de sombras y que bajo ciertos rituales podían ser invocados. Sin embargo, la ley de Dios prohibía estrictamente tales prácticas. Este evento es único en la Biblia. No fue el poder de la adivina lo que hizo aparecer a Samuel. Más bien, Dios permitió esta manifestación como un acto soberano para entregar un mensaje final de juicio. La sorpresa de la mujer confirma que no fue el resultado de sus artes ocultas. En la cultura hebrea, el manto representaba autoridad y estatus profético. Cuando la adivina describe al anciano con un manto, Saúl lo reconoce de inmediato como Samuel. Este episodio muestra que, aunque los hombres intenten usar medios incorrectos para obtener respuestas, Dios sigue teniendo el control absoluto. Saúl buscó respuestas por caminos prohibidos, pero fue Dios quien intervino para entregar el mensaje final. En la vida cristiana, este relato enseña que nada escapa al plan de Dios. This episode is brought to you by LifeLock. During tax season, your personal info travels to a lot of places. Between payroll, your tax consultant, and the IRS. If your W-2 gets exposed, that's just the ticket for identity thieves. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, they'll fix it guaranteed or your money back. Don't let identity thieves take you for a ride. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Incluso cuando las personas toman decisiones erradas, Dios puede utilizar esas circunstancias para cumplir sus propósitos y hacer llegar su verdad. En 1 Samuel 28, 17, 19, se narra: El Señor ha hecho como dijo por medio de mí, pues ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David. Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. La tensión se intensifica cuando el espíritu de Samuel, en su aparición extraordinaria, entrega el mensaje más temido por Saúl. No hay consuelo ni esperanza, solo un veredicto de juicio inminente. Samuel no responde a las inquietudes militares de Saúl, ni le da estrategias para enfrentar a los filisteos. En cambio, le recuerda su desobediencia pasada y le anuncia su destino final. Samuel reafirma que Dios ha cumplido su palabra. El reino le ha sido arrebatado a Saúl y entregado a David. No es un juicio repentino ni injusto, sino el resultado de una serie de actos de desobediencia que comenzaron cuando Saúl se negó a destruir por completo a Amalec, contradiciendo el mandato divino. En 1 Samuel 15, 9, 11. En 1 Samuel 28, 18. Se narra: Como no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el furor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. El juicio es personal y nacional. Saúl no solo perdería la vida, sino que Israel también caería derrotado ante los filisteos. Samuel pronuncia las palabras más devastadoras: Mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. En la cultura hebrea esta frase sugiere que Saúl y sus hijos morirían y descenderían al Sheol, el lugar de los muertos. No hay espacio para el arrepentimiento ni una oportunidad para redimirse. El juicio es definitivo.
La revelación paraliza a Saúl. Su búsqueda desesperada de respuestas terminó en un mensaje de muerte. No recibió la ayuda que anhelaba, sino la confirmación de su trágico destino. La caída de Saúl fue gradual. Aunque comenzó su reinado con la bendición divina, su desobediencia reiterada, especialmente en la batalla contra Amalek, marcó su ruptura con Dios. Samuel ya le había anunciado tiempo atrás que su reinado terminaría y que otro sería escogido. El Sheol era considerado el lugar de los muertos, donde las almas esperaban el juicio final. Al decir que Saúl estaría con él, Samuel, al día siguiente, se refería a su muerte física y su ingreso al lugar de los muertos, sin implicar condenación eterna o salvación. En la antigüedad, la caída de un líder solía tener consecuencias para su pueblo y su familia. Los hijos de Saúl también morirían en la batalla, y la nación sufriría la derrota debido a las acciones de su rey. La historia de Saúl es un recordatorio contundente de que nuestras decisiones tienen consecuencias. La desobediencia persistente no solo afecta al individuo, sino también a quienes están bajo su influencia. Saúl buscó a Dios en medio de su crisis, pero lo hizo tarde y por los motivos equivocados. No buscaba reconciliación, sino soluciones rápidas. En la vida cristiana, este relato enseña que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Dios espera un corazón íntegro y dispuesto a seguir sus mandatos, incluso cuando parecen difíciles o incomprensibles. En 1 Samuel 28:20 se narra: Luego que Saúl cayó en tierra, cuán grande era, tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Las palabras de Samuel cayeron como un golpe devastador sobre Saúl. No hubo espacio para el alivio, ni un atisbo de esperanza. El mensaje fue claro y definitivo: moriría en la batalla junto con sus hijos, e Israel sería derrotado por los filisteos. La magnitud de la revelación fue demasiado para el rey, y su cuerpo colapsó bajo el peso del temor y la desesperanza. Saúl cayó rostro en tierra completamente abatido. El texto bíblico enfatiza su vulnerabilidad. Cayó en tierra cuán grande era. No fue solo una caída física, sino simbólica. Aquel que fue elevado al trono por la voluntad divina, ahora yacía en el suelo, despojado de su autoridad y de su esperanza. El rey estaba exhausto. No había comido en todo el día ni la noche anterior, y la fatiga física se sumó al colapso emocional. Las palabras de Samuel retumbaban en su mente, y la cercanía de la muerte le producía un miedo paralizante. La adivina, al ver el estado del rey, mostró un gesto inesperado de compasión. Aunque Saúl había acudido a ella en desafío a las leyes divinas, la mujer le ofreció alimento para que recobrara algo de fuerza. Inicialmente, Saúl se negó, hundido en su desesperación. Pero sus siervos y la adivina insistieron, temiendo que su debilidad lo dejara completamente incapacitado antes de la inminente batalla. Finalmente, Saúl aceptó comer. La mujer preparó un ternero cebado y pan sin levadura, un gesto sencillo pero significativo. Saúl comió en silencio y luego se levantó para marcharse, sabiendo que el día siguiente marcaría su último enfrentamiento. En la cultura hebrea, la posición física a menudo reflejaba el estado espiritual. Caer al suelo, especialmente de forma involuntaria, representaba humillación, derrota y desesperanza. Aunque la adivina era vista como alguien fuera de la ley de Israel, su acto de alimentar al rey moribundo refleja la antigua tradición de hospitalidad en Medio Oriente. Incluso en medio de circunstancias oscuras, el acto de compartir alimento tenía un peso simbólico de respeto y compasión. Estos elementos en la Biblia suelen tener significados simbólicos. El pan sin levadura, usado en tiempos de aflicción o en momentos sagrados, reflejaba la urgencia y la simplicidad. El ternero cebado, aunque era un alimento especial para ocasiones importantes, en este contexto actúa como una última cena para Saúl. La escena de Saúl colapsando refleja el peso emocional y espiritual que las malas decisiones pueden traer sobre una persona. A menudo, cuando ignoramos los principios divinos y tomamos caminos contrarios a la voluntad de Dios,
enfrentamos las consecuencias con sentimientos de vacío y desesperación. Este episodio también muestra cómo la desesperación puede llevarnos a la inacción o la negación, como cuando Saúl se niega a comer inicialmente. En momentos críticos, es fácil rendirse al miedo en lugar de buscar fortaleza espiritual. En 1 Samuel 28, 23, 25. Se narra: Entonces se levantó Saúl de tierra y se sentó sobre la cama. Y la mujer tenía en su casa un ternero cebado, el cual mató enseguida, y tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura. Y lo puso delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Tras recibir el devastador mensaje de Samuel y experimentar el colapso emocional y físico, Saúl se encontraba al borde de la derrota total. Sin embargo, el rey, aunque derrotado en espíritu, mostró un último acto de resiliencia. Tras ser persuadido por la adivina y sus siervos, Saúl aceptó el alimento ofrecido, recuperando algo de energía para enfrentar su destino final. La mujer, en un acto de compasión, sacrificó un ternero cebado y preparó pan sin levadura. Esta comida, aunque sencilla, se convirtió en una suerte de última cena para Saúl antes de entrar en la batalla que sellaría su final. El pan sin levadura, tradicionalmente asociado con tiempos de aflicción y preparación urgente, reflejaba la inmediatez de la muerte que se acercaba. Saúl comió en silencio, rodeado únicamente por la adivina y sus fieles siervos. El ambiente estaba cargado de tensión y resignación. No hubo palabras de ánimo ni promesas de victoria, solo la pesada sombra del destino inminente. Al terminar, Saúl se levantó. Sabía que no podía evitar lo que estaba por venir. No había marcha atrás. La noche oscura que cubría Endor parecía presagiar la oscuridad que caería sobre Israel y sobre su linaje. Saúl dejó la casa de la adivina, marchando hacia el campo de batalla en Gilboa. Con él llevaban no solo las armas físicas, sino también el peso del juicio que Samuel había declarado. Al amanecer, el sonido del choque de espadas y los gritos de guerra llenarían el aire, culminando en la muerte del rey y sus hijos. En la narrativa bíblica, las comidas antes de eventos críticos frecuentemente tienen un peso simbólico. En este caso, el alimento no fue una celebración ni un acto de comunión, sino una preparación final para la muerte. Las guerras antiguas rara vez se libraban al anochecer. Las batallas comenzaban al amanecer, permitiendo a los ejércitos reagruparse y prepararse en la oscuridad. La noche previa era momento de planificación o reflexión. Para Saúl fue una noche de resignación silenciosa. Aunque tradicionalmente usado en la Pascua como símbolo de libertad y redención, en este contexto, el pan sin levadura refleja urgencia y aflicción. No había tiempo para fermentaciones largas. La inmediatez de la muerte se cernía sobre el rey. Saúl es el reflejo de aquellos que, tras una vida de decisiones erradas, enfrentan el peso inevitable de las consecuencias. Aunque buscó una solución rápida en la adivina, encontró un juicio inamovible. La historia enseña que, aunque Dios es misericordioso, también es justo. Las decisiones tienen consecuencias y la desobediencia prolongada eventualmente lleva al juicio. Sin embargo, incluso en su caída, Saúl muestra un rasgo humano profundo: la aceptación final de su destino. La partida de Saúl de la casa de la adivina fue su último acto antes de enfrentar su destino. No hubo milagros ni intervenciones divinas de última hora. La sentencia fue clara: Saúl marcharía hacia su muerte. El rey, quien alguna vez fue elegido y ungido por Dios, terminó su vida en soledad y desesperación, alejado de la voluntad divina que una vez lo llamó. Sin embargo, su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de la desobediencia, la desesperación y la búsqueda de respuestas en lugares prohibidos. Con su caída en la batalla de Gilboa, se cerraría el capítulo del primer rey de Israel, abriendo el camino para el ascenso de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Saúl se convierte en un recordatorio eterno de que el liderazgo sin obediencia y la fe sin integridad están destinados al colapso. Así concluye la trágica historia de Saúl y la adivina de Endor, un relato de desobediencia, desesperación y juicio final. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios
y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.